Porque vos decís, ¿cómo voy a poder hacer? ¿Cómo voy a dar cuenta? Y si respira, y si no respira, y si... Y a medida que van pasando los días uno empieza a decir, bueno, esto va por acá, esto va por allá. Y yo siempre lo que digo es, uno trae una información innata que cuando tiene a su bebé en brazos, aflora. Entonces hay que confiar en esa mamá y en ese papá que surgieron. Las primeras semanas en casa, cuando llega un bebé, están rodeadas de incertidumbre. Aparecen muchas preguntas, muchas dudas. Estamos empezando a conocer a ese pequeño bebé, a ese hijo, que en realidad acaba de llegar a nuestras vidas, y con él aparecen un montón de situaciones. Algunas nos despiertan cierta incertidumbre y nada más. Otras ya nos encienden la alarma y nos generan miedo. Para esto les propongo, estamos con los pediatras Fernando y Valentina Lamas. Bienvenidos a Primerizo. Muchas gracias. Les propongo empezar a indagar en este mundo de las primeras semanas, primer mes, segundo mes, en la vida de una familia, en la vida de un bebé, y aparecen un montón de situaciones, ¿no? A medida que vamos conociendo a nuestro hijo o hija. Y nos despierta, ¿no? Cierta preocupación por momentos. ¿Qué pasa con esto? El tener el bebé en nuestra casa y esto de tener que cuidarlo nosotros y estar atentos nosotros, al principio nos quema la cabeza. Sí. Porque vos decís, ¿cómo voy a poder hacer? ¿Cómo voy a dar cuenta? Y si respira, y si no respira, y si... Y a medida que van pasando los días uno empieza a decir, bueno, esto va por acá, esto va por allá. Y yo siempre lo que digo es, uno trae una información innata que cuando tiene a su bebé en brazos, aflora. Entonces hay que confiar en esa mamá y en ese papá que surgieron. Yo siempre digo que nuestros hijos nos eligen, o sea, que nos dan un tiempo de preparación, sea un embarazo, sea una adopción o lo que sea. Y de esa manera uno dice, bueno, me tiro a la pileta y empiezo a nadar en esta aventura. Y ahí vamos acompañando a los pediatras nadar y ahí van dando todo. Ahí está, ahí está. Por supuesto que, bueno, cada bebé, cada niño o niña es único e irrepetible, lo estás marcando vos, Fer, ahora, pero sí hay algunas situaciones comunes. Entonces, cada uno que consulte con el profesional, no es cierto que lo está siguiendo, lo aclaramos. Pero sí, la idea de este capítulo es un poco iluminar algunas respuestas, ¿no? Dar algunas soluciones para que no desesperen, más que nada, los papás. Bueno, una de las principales cosas que hay que hacer en los primeros días de vida es controlar el tema del descenso de peso de ese bebé recién nacido con su pediatra de cabecera o quizás las primeras 48 o 72 horas en la neo donde nació. Es normal que todos los bebés cuando nacen tengan un descenso más o menos entre el 10 al 12%. Y los pediatras controlamos muy de cerca cómo es ese progreso, porque indirectamente nos habla de cómo se está instalando la lactancia, de qué ritmo de pisicaca va a ser ese bebé, cómo es el acople, cómo es el ritmo de descanso. Entonces, no es solo una balanza y un peso absoluto que nos importa, sino es ese conjunto de cosas que nos marca el progreso de peso. Les propongo empezar ya a meternos de lleno en estas primeras semanas todavía. Ya vamos a ir a situaciones que motivan o no una visita a la guardia. ¿Qué pasa con los cólicos del lactante? Ya que hablamos de la lactancia, ¿son comunes? ¿Es esperable? ¿Qué pasa ahí? Los cólicos del lactante es algo que se está estudiando muchísimo este último tiempo. Sí. Antes quizás no se sabía muy bien por qué se producía. Hoy en día creemos que es parte de la inmadurez del intestino y que faltan todos estos bichitos, estos trabajadores que tiene el intestino para encargarse de desarmar la comida y poder hacer la materia fecal. Entonces, el tener esta microbiota intestinal incompleta genera muchos gases, genera distensión, genera que el intestino no está coordinado en sus movimientos y ayuda a poder que el bebé pueda expulsar la caca. Anteriormente se indicaban medicamentos, hoy en día tratamos de ser quizás un poco menos invasivos. La lactancia materna, el tema de el contacto piel con ese bebé, el tema de los masajes, el tema de la posición fetal en el pecho de la mamá, y se pueden a veces dar algunos probióticos para ayudar el tema de la flora intestinal, serían las herramientas que hoy tenemos para lo que es el cólico del lactante. Nunca ningún bebé tiene por qué sufrir o tiene que pasarla mal. Hay un montón de cosas que en la consulta podemos charlar para tratar de evitar que el bebé la pase mal. Claro, y no ser terminantes con esto. Tal cual. Por eso, saber que existe y que es esperable que pase. No en todos los casos, ¿no? Siempre... Sí, pero la gran mayoría de los chicos tienen cólicos. Claro. ¿Está claro? Tal cual. Y otra cosa que se suele escuchar bastante, a veces asociado con los cólicos, a veces no, es el tema del reflujo, ¿no? Seguimos hablando de la alimentación de los primeros meses. ¿Qué pasa con esto? Yo siempre hacemos con Vale un dibujito donde hacemos el esófago, el estómago y el duodeno y decimos, en la unión del esófago con el estómago tendría que haber
una zona de alta presión que comprime el esófago y tendrían que haber esfínter esofágico inferior que funcionen. Nada de esto sucede en los primeros 6 meses de vida. Sí el píloro, sí lo que pasa del estómago a la primera porción del intestino que es a través del duodeno. Bien. Ahora bien, si yo digo que el esófago es una cañería que no tiene traba y va todo para arriba otra vez, el reflujo es algo esperable. Entonces acá lo que tenemos que hablar es el reflujo fisiológico normal, ese vomitador feliz, ¿sí? Como decimos nosotros, los pibes que vomitan y se ríen y la pasan bárbaro, o el reflujo que después de vomitar el chico llora, se arquea, se tira para atrás, está molesto, es displacentero. Entonces, ver bien qué tipo de reflujo es y en base a eso actuar. Bien. No todo reflujo se trata, sí las medidas antirreflujo son las adecuadas, el poner al bebé en 45 grados, no es necesario hacer 40 minutos de palmatitas para el provechito y para que eructe, no siempre sucede, pero prestar atención a esto y hablar siempre con el pediatra de cabecera. Es la persona que más va a poder determinar si eso es un vomitador feliz, es un reflujo fisiológico o tenemos que meter mano. Perfecto. Estamos cambiando el bebé. Voy a otra situación, hablamos un poco de la alimentación de estas primeras semanas, ahora vamos a hablar del cambiado del pañal. Y lo notamos un poco irritado en la zona genital. ¿Por qué pasa esto? ¿Pasa siempre? ¿No pasa? ¿Tiene que ver con el contacto del pañal con la piel? ¿Con la manera que tenemos de limpiarlo? Bueno, primero hay que saber que lo que recomiendan en la clínica cuando nace el bebé, que es cuando elimina esa caca medio oscura, que Sí. es el meconio en general, recomiendan limpiar con algodón y agua porque esa caca es muy espesa y usar el óleo, usar el algodón genera a veces un enchastre. Sí. Distinto es la recomendación cuando esa caca ya es la de transición o la caca normal de bebé, que siempre es esa caca explosiva, amarilla, verde o marrón, que ahí sí se recomienda siempre para la higiene de la zona del pañal usar óleo y usar algodón. El óleo sirve porque genera como esa película aceitosa que va a ser como de aislante entre lo que es la piel del bebé y el pañal. No hay que olvidar que el pis es ácido, que la caca muchas veces también irrita y el pañal lo que genera es un ambiente de oclusión y de humedad. Entonces la zona del pañal es una piel predispuesta a irritarse todo el tiempo, por eso hay que cambiar todo el tiempo el pañal y hay que hacer una buena higiene. Si llegara a aparecer irritación en la zona del pañal, lógicamente primero uno lo que tiene que indicar es mayor cambio de pañal ante pis y caca y no dejarlo mucho tiempo. Y hay veces que se pueden indicar cremas locales para tratar de aislar y de recuperar esa piel irritada y que no se vuelva a irritar con todo lo que exponemos de pis y caca. Entonces, eso siempre tiene que estar la consulta médica chequeándolo. Un tip más o menos para que sepamos de qué hablamos es el pliegue, ¿sí? ¿Vieron cuando se junta la pielcita del bebé en la ingle? Sí. ¿Sí? Si el pliegue, cuando uno se para, está con piel sana y normal, en general esa dermatitis es irritativa. Si el pliegue está comprometido y hay como ampollitas o vesiculitas, eso en general hay un hongo metido. Pero luego de una dermatitis irritativa prolongada, suele crecer una cándida y hacer una dermatitis moniliásica. Entonces, siempre la consulta con el pediatra es necesario para esto. La utilización de cremas sigue siendo de las que usamos nosotros para proteger la piel, sigue siendo útil. Lo que pasa que, bueno, yo siempre digo, también se puede limpiar la zona con el agua, pero tardas mucho más y hay que ser prácticos también para las cosas. Que sí. Es decir, tenemos que se nos manchó, que se manchó la ropa, que hay que cambiarlo, que se vomitó. Seamos prácticos. Bueno, es que justo iba a decir eso. Acá porque, bueno, estamos haciendo, digámoslo así, una especie de paso a paso, situación por situación. Pero se da todo junto o casi todo junto, ¿no? Por eso te digo. Y si fuera tu cuarto hijo, ni te cuento. Bueno. Así que vamos a lo práctico. No sé si te lo voy a llegar a contar. Bueno, abandonamos estas primeras semanas no porque estemos huyendo de estas situaciones, sino porque ya me quiero meter de lleno en lo que son los síntomas, cómo manejamos, ¿no?, los primeros síntomas médicos y sobre todo uno que en general enciende alarmas, que es la fiebre, ¿no? ¿Cómo definimos la fiebre? ¿Cuándo es fiebre y cuándo es otra cosa? Bueno, fiebre es cuando tenemos un registro de temperatura corporal mayor a 38. Con la distinción de que hay que tener cuidado con qué termómetro tomamos esa temperatura. A ver. Hoy en día, desde después de la pandemia, se usan muchas veces los termómetros que son de pistolita a distancia. Sí. Y verdaderamente esos termómetros no dan una temperatura confiable. Porque yo, si me lo hago con un brazo que tenía puesto un buzo, me va a dar una temperatura mucho más alta porque había más calor en la superficie corporal que si me lo hago en un brazo que no tenía puesto un buzo, por ejemplo. Entonces, en general, lo que indicamos es el termómetro axilar, digital, sino también están los de galio, los de mercurio saliente
prohibieron, digamos, de la venta por el tema de las intoxicaciones cuando se rompía, porque el mercurio es tóxico. Entonces, ya sea digital axilar o de galio, son dos opciones que cuando se toma la temperatura axilar da más de 38, ahí definimos fiebre. Ojo, porque hay algunos casos con algunos cuadros de base que a partir de un 37,5 ya los empezamos a mirar con cuidado. Pero fiebre es más de 38. Lo otro es febrícula, ¿no? Lo llaman febrícula. O subfebril. O subfebril. Lo que pasa es que en aquellos chicos convulsivos febriles nosotros somos un poquito más alerta ante esta llegada de los 38 grados. Entonces hay varios matices que hay que ir controlando con la fiebre y enseñándola. Pero la fiebre es un signo que da nuestro cuerpo de que algo está pasando. Y una cosa importante, tanto el pediatra de cabecera como ese papá o esa mamá conocen a su hijo en todas las situaciones. Un niño que está cursando un registro de fiebre va a estar un poco más tirado, va a querer dormir, no va a querer jugar como siempre. Pero cuando baja ese registro de fiebre, si el chico repunta, el chico quiere jugar, el chico vuelve a ser un poquito ese nene, obviamente está cursando algún cuadro infeccioso, pero es el hijo habitual que tienen, es una pauta de tranquilidad. Un nene con fiebre siempre en general va a estar tirado, lo importante es verlo cuando no tiene fiebre. ¿Cuándo sí es motivo de consulta a una guardia, que tenemos que ir sin alterarnos demasiado, pero no dejarnos estar? ¿Cuál es el indicador? En general, en la consulta nosotros enseñamos a manejar la fiebre, ¿sí? Y en general, si ya repite un pico febril, nos están mandando un mensaje, levantó fiebre y demás. Lo que yo digo en la guardia cuando me vienen a ver a mí o al cónsul es, déjame pasar 36 horas, es decir, dame un tiempo de poder leer yo qué está pasando en el cuerpo. Si ante el primer pico febril vos lo traes a la guardia o al consultorio, no voy a ver demasiado. Entonces necesito un proceso evolutivo para poder después leer los signos que el cuerpo me va a ofrecer y poder llegar a ver por qué está levantando fiebre. Sí, pero la fiebre es un signo que dice nuestro cuerpo, algo está pasando, nada más que eso. Y fuera de los antitérmicos, ¿hay algunas medidas o soluciones que podamos implementar para bajar esos grados que nos marca el termómetro? Mira, los últimos años salieron un par de artículos estudiando si los paños o el baño con agua tibia era útil o no. Anteriormente se recomendaba, hoy según donde lo leas puede tener evidencia a favor o evidencia que dice no sé si sirve tanto, principalmente porque a veces el cambio brusco de temperatura entre ese 38, 39 que tiene el niño y el agua tibia o el agua fría que le ponemos va a generar que el niño empiece a temblar. Y eso es lo que muchas veces se confunde, que nosotros lo llamamos equivalentes febriles, a lo que es una convulsión. Entonces, el tema del baño con agua tibia o el agua fresca, hay que tener mucho cuidado, hay que saber que si lo usamos hay que tener la pauta de que si tiembla, quizás le pusimos el agua demasiado fría. Y el tema de los paños funciona a veces cuando el antitérmico no logró revertir esa temperatura. Pero lo importante siempre es no sobreabrigarlo para que el cuerpo pueda perder la temperatura elevada que tiene, dar el antitérmico y acompañar. Llegó Club Nutri, con toda la información para acompañar a tu bebé en sus primeros 1000 días. Vamos a otro síntoma. Algo dijimos para los bebés más chiquitos, pero lo retomamos para los niños más grandes, que es el vómito y la diarrea, ¿no? ¿Qué relación tienen? ¿Cuándo debe preocuparnos un cuadro que combine o no a ambos síntomas? Mira, las gastroenteritis o las gastroenterocolitis, ¿sí? Es cuando los chicos empiezan con vómitos y diarrea. En general, si es solo diarrea y yo puedo lograr mantener que le entre el líquido por boca y no lo pierda, tengo más chances de que vaya todo mejor. Pero cuando me asocian las dos cosas, si pierdo líquido por caca y pierdo líquido por vómitos, la posibilidad de una deshidratación existe y es algo que tenemos que prestar mucha atención. Entonces, necesitamos frenar los vómitos porque yo necesito garantizar que el líquido puede ingresar en el cuerpo de esta infancia. ¿Sí? Sea teta, porque nosotros rehidratamos con teta también, y en los más grandes, los que ya no reciben pecho, poder utilizar el resto de las medidas que podemos utilizar para hidratar. Las sales de rehidratación oral, ¿sí? Que las utilizamos mucho en el hospital y demás, en los chicos más chicos son más aceptadas. En las otras tienen un sabor muy salado que a veces cuesta estar, y todo el resto de las bebidas que vemos en el comercio no son tan útiles para deshidratar. Sí tienen electrolitos, sí nos pueden ayudar, pero no es tan así. Entonces, la hidratación se puede realizar con agua también, en forma secuencial, y de esa manera evitar
que se deshidrate, que es una de las cosas en las cuales tenemos que sí o sí trabajar en el hospital con el paciente. Y siempre la pauta es, bueno, mi hijo vomitó, ¿qué tengo que hacer? Lo importante es no darle agua instantáneamente después del vómito. Siempre lo que decimos es, si tu chico vomita, déjalo 20 minutos con reposo gástrico, porque ese estómago está inflamado, está irritado, y si vos le pones agua, va a volver a vomitar seguramente. En la desesperación uno comete el error. Exacto. Entonces la idea, 20-30 minutos lo dejas con reposo gástrico y ahí arrancás con sorbitos de agua fría o con pecho secuencialmente. Si ahí vuelve a vomitar, ahí sí ameritaría que consultes con el pediatra o en la guardia, porque hay que tratar de frenar esta cascada de vómitos. Y con respecto a la diarrea, una cosa muy importante que genera ansiedad es ¿cuánto tiempo puede durar la diarrea? Los cuadros de gastroenteritis, hay que recordar que en chicos en general son virales. No es que le cayó mal alguna comida en mal estado. En general es algún virus que inflamó ese intestino y esa panza. Entonces, 10 a 14 días como pauta inicial puede durar una diarrea aguda. Un montonazo de tiempo. Y el tema de las dietas astringentes, porque yo en su momento, cuando entraba en la facultad era, bueno, una persona que tiene diarrea que coma pollo, arroz, fideos y queso, fin. Sí. Hoy en día lo que sabemos es que si vos querés que ese intestino vuelva a funcionar como siempre, necesitas dar comida habitual para que reciba todo eso microbiota, esos bichitos habituales que tiene la comida para poder volver a colonizarlo. Y siempre el motivo para consultar a la guardia es si ustedes notan que el chico todo lo que le dan lo vomita, si hace diarrea con sangre es motivo para ir a la guardia, si deja de hacer pis o si tiene muchísimo dolor abdominal que no puede frenar el dolor. Bien, vamos a otra situación bastante frecuente y diferenciando las que son más leves de las que son más graves. Las reacciones alérgicas. ¿Qué pasa con esto? Qué miedo dan. Yo como pediatra dermatólogo, no se asusten tanto. ¿Sí? Bueno, está bueno. Entonces, obviamente hay cuadros urticarianos que empiezan a generar muchos sabones, muchos edemas, como ronchas, que hace que de esa manera la mamá se asuste. Claro. ¿Sí? Obviamente hay que consultar, ¿sí? Pero es raro que tengamos edema de glotis y que nos ahoguemos si estamos cursando con esto. Hay cuadros que sí lo pueden hacer, pero tenemos mucho tiempo para observarlo y demás. Entonces, siempre una consulta médica es necesaria. Hoy en día hay antihistamínicos muy, muy cómodos para poder utilizar, que se pueden dar una vez al día o 2 veces al día. Tratamos ya de no usar antihistamínicos que atraviesen la barrera hematoencefálica. ¿Qué es esto? Muchos antihistamínicos generaban somnolencia. Entonces, yo le bajaba las ronchas, pero lo tenía medio dormido. ¿Qué está pasando? Hoy hay antihistamínicos que no generan somnolencia y realmente podemos valorar bien la efectividad. Entonces, corticoides tratamos de no usar en los brotes, ¿sí? Esto es importante, por eso los pediatras esto lo manejamos todos perfectamente. Usamos antihistamínicos de estas nuevas generaciones que funcionan muy, muy bien. Pero siempre que se brota, ver si es transitorio, si se brota 3 minutitos y desaparece peribucal cuando empezamos a darles de comer y demás, no pasa nada. Si vemos que esto se prolonga en el tiempo, siempre una consulta con el pediatra de cabecera. Como para ir descubriendo un patrón o bueno, cuál es la causa. O ver cuál es la causa, Claro. ¿sí? Si es una alergia alimentaria, si fue una picadura, qué fue lo que generó eso. Y bueno, y ya me diste el pie, vamos con las picaduras y mordeduras que son bastante comunes y después nos podemos indagar en otras situaciones. Bueno, vale. Bueno, lo que es picaduras, muchas veces me mandan una foto al celular y me dicen, no sé qué le picó, ¿qué es? A veces es muy difícil reconocer qué insecto picó a un niño cuando tenemos la pápula. La pápula es esa ronchita, pero hay que saber que muchas veces genera una reacción local y vos ves el granito o la ronchita de la picadura y la piel alrededor colorada, caliente y durita. Esa es la reacción normal que genera una picadura. Lo importante es que se pueden poner algunas cremas locales. Ojo que hay una muy comercial que no se puede usar en cualquier edad, o sea que eso hay que preguntar. La pasta al agua, que es un preparado magistral de farmacias, siempre es la pauta que recomiendan los dermatólogos, que no es marca, es preparado normal, que se puede guardar en la heladera y eso baja la reacción local. Se pueden dar antihistamínicos cuando los nenes genera la reacción de prurigo, que es a partir de una picadura salen muchas. Y no es que un mosquito lo picó 7 veces a tu hijo, sino que el propio cuerpo genera una reacción local y genera las otras ronchitas reactivas, digamos. Bien. Pero eso siempre lo tiene que indicar un médico. Y lo otro es el tema de, por ejemplo, la picadura de una araña, la picadura de hormigas. Cada una tiene un patrón, pero en general siempre hay que consultar si ustedes notan que se le pone la piel colorada, si le sale algún liquidito, si se le hincha mucho o
si lo tocas y le duele. Otra situación que alarma, pero también angustia muchísimo, tiene que ver con los golpes en la cabeza, ¿no? Cuando empiezan sobre todo a girar, a rolar, y deben recibir este comentario muy seguido de fue un segundo, me di vuelta y se cayó, no sé cómo actuar, bueno, o inclusive, perdón, llamados ya con un llanto, ¿no? De por medio de la madre o el padre. ¿Qué pasa con esto? Mira, vale no hablar de traumatismo de cráneo, Ok. ¿sí? Porque es una capa hablando de eso. Pero, yo siempre digo, y esto lo digo de viejo, ¿hacia dónde voy yo? ¿Vieron cuando va caminando un pibe por la calle y se cae y se hace bolsa contra el piso? Y el padre y la madre atrás dicen, bueno, no pasó nada, vamos, levántate, vamos. El pibe se levanta y sale corriendo. Hacia eso vamos. Bien. Es decir, Bueno. yo quiero criar en forma libre y tener alertas de que si el golpe amerita paralizar todo, Claro. lo paralizamos. Pero la idea es sigamos viviendo, porque me voy a caer, me voy a golpear y experimentando la vida, me caigo. ¿Sí? Un nene Bien. empieza a caminar y se cae y aprende a caerse. La primer caída se golpea todo, la segunda pone el codo, la tercera ya levanta la cabeza. Entonces, son mecanismos de defensa que tiene nuestro propio cuerpo. Uno cae y tiene el reflejo de Claro. paracaídas, pone las manos, Claro. no se tira la cabeza contra. Entonces, todo eso es reflejos que hay que ir movilizándolos y aprendiéndolos. Bien. Obviamente hay algunas situaciones que son de mayor cuidado, pero tranquilos, vamos de a poquito empezando a ver que es normal que me golpee siempre y cuando no me lastime. Bien. Y dentro de los motivos sí o sí para consultar a la Sí. guardia es si después del golpe aparece lo que es la somnolencia, que está sentado y se queda dormido, si notan que no mueve los brazos o las piernas de manera simétrica, si era un nene o nena que caminaba, si camina y se golpea para un costado o para el otro, si aparecen vómitos después de la caída, siempre es motivo para la consulta. Obvio, si después del llanto quizás tiene mocos y hace alguna arcada y vomita, no sería lo que es un vómito Claro. posterior a la caída, pero si se cae, se calma, le da el pecho, le da un poquito de agua y al rato vomita, sería motivo para consultar a la guardia. Un mito es que no pueden dormir después de caerse. Sí. Sí pueden dormirse, porque si yo dejo un niño deprivado de sueño, se me va a poner somnoliento, se me va a poner irritable y quizás es por el sueño y no porque tenga algo Claro. adentro de su cabeza. Sí, la pauta en general es más o menos a la media hora, 40 minutos, levantarlo, fijarse si el remoloneo es el mismo de siempre, que se levanta llorando como siempre y se vuelve a dormir. Entonces esa sería una pauta para estar tranquilos. Y la otra sería si aparece lo que es moretones alrededor de los ojos, que sería lo que nosotros llamamos signo de mapache, o si aparece un moretón atrás de lo que es las orejas. El tema de los chichones, la verdad que es discutido. En general, si aparece lo que se llama cefalomatoma, que es como si fuera una masa blandita que aparece en la cabeza, sí es motivo para ir a la guardia. Si aparece un chichón muy grande, habría que ir a la guardia como para que lo revisen, pero si aparece una lastimadura, si aparece un mínimo hematoma, no sería estrictamente necesario. Siempre Bien. observar, después de la caída, más o menos 6 a 12 horas, cómo evoluciona nuestro niño. El comportamiento, Exactamente. ¿no? Sobre todo. Y no todo traumatismo de cráneo termina en una tomografía. ¿Está claro? Esa era mi otra pregunta. Eso Sí. es importantísimo tenerlo en cuenta. Hay signos que nos puedan dar pautas de que ese chico hay que someterlo a imágenes y hay pautas que no. Entonces, no todo es un ataque al final de un golpe en la cabeza. Vamos a otra situación que tiene dentro de las lesiones, bastante común también, que se cortó. Mi hijo o hija se cortó. ¿Qué pasa con esto? Bueno, siempre es motivo de consulta. Sí. Es decir, si hay un corte, si hay una laceración, si hay una raspadura, una escoriación, no. Pero No. si hay un corte, hay que ver porque hay que ver si ese corte hay que suturarlo o no hay que suturarlo. Si cierra por segunda, que decimos nosotros los médicos que solito se va a cicatrizar, o si yo tengo que dar unos puntos para que eso no me quede una cicatriz y me genere el día de mañana alguna condición que moleste o demás. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que hacer en casa cuando se corta es, si obviamente sangra mucho, generar una compresión sobre la lesión para evitar el sangrado profuso, Sí. y ir comprimiendo hasta llegar al lugar donde lo vamos a asistir, ¿sí? Y fundamentalmente, si no en casa también, limpiar con agua y jabón o solución fisiológica para limpiar primero lo que fue la situación y después hacer la compresión. Bien. Siempre al consultorio o a la guardia. Yo en general, cuando hay heridas ya para importantes, lo mando a la guardia porque yo en el cónsul no tengo el Claro. cirujano que me lo va a suturar. Claro.
Entonces lo mando a la consulta como para poder valorarlo. Veo yo, lo veo en el cónsul, lo veo una foto y le digo, mira, anda ya que seguramente lo vamos a resolver. Vacunación antitetánica tiene que estar al día. Esto es fundamental porque así no hacemos todo el esquema nuevamente. Entonces, siempre el carnet de vacunación de nuestros hijos tiene que estar completo y seguido por su pediatra de cabecera. Otra situación bastante común, bastante frecuente, tiene que ver con las intoxicaciones. Y acá aprovecho para remarcar la importancia de adaptar la casa, ¿no? El ámbito en el que nos movemos en el día a día, frente a la llegada de ese hijo o hija y bueno, y a medida que va creciendo, ¿no? La importancia de esto. Yo lo que siempre les ruego a los padres es, no me digas, no, él tiene que aprender a no tocar. El niño explora. Y si lo explora, crece. Entonces yo necesito que explore y que toque. Entonces prepárame la casa para un deambulador. Sacame las cosas que sean peligrosas. Tapame todos los enchufes. Poné disyuntor. Sacá las mesas ratonas con vidrio, ponémelas con madera. Se va a subir a bailar a la mesa ratona. No me digas no lo va a hacer. Sí, lo va a hacer. Y es Más de sano, una vez, y es sano que lo haga. Se va a trepar al sillón. Entonces prepárame la casa para un nene que deambula. ¿Sí? Los televisores no pueden estar apoyados en mesada, en nada, tiene que estar empotrados en la pared, ¿sí? Cosa de esa manera evitar que se le caigan cosas encima y tengamos accidentes en el hogar. Entonces, sobre eso, si llega a haber la posibilidad de la ingestión, tenemos que ver si son ingestión de drogas o ingestión de cáusticos. Todo tiene una vueltita de tuerca para nosotros. Por eso, lo primero que yo digo es, cuando pasa algo de esto, llama a toxicología. Llama al pediatra y si no, a toxicología del Hospital Gutiérrez, del Hospital Pedro de Elizalde o del Hospital Posadas. 3 centros de tóxico que tienen 24 horas de atención para todo el mundo. Perfecto. ¿Sí? Y te hacen atención telefónica. Entonces te saben guiar y te dicen, bueno, inmediatamente a la guardia, dale tal cosa mientras llegue, o te dicen, no, manejate de esta forma y el pediatra lo sigue. Entonces es importante esta asistencia de toxicología ante cosas severas. Y dos cosas importantes. La primera es tratar de no trasvasar y pasar líquidos a botellas que tomamos habitualmente, porque a veces los nenes se confunden y ven una botella de una gaseosa y adentro tiene lavandina y el nene va a tratar de tomarlo porque piensa que es una botella de gaseosa. Y la otra también es que no siempre hay que inducir el vómito, porque muchas veces uno dice, uy, tomó tal sustancia, voy a hacer que vomite, así lo escupe. Porque a veces ese ida y vuelta que hacemos con ese cáustico, por ejemplo, o esa solución, genera más daño que dejarlo con reposo. Entonces lo importante siempre, ante que la sospecha de que tomó algo, consultar. Llamado. Y muchas veces el dejé la cartera en el piso con mi cartoncito de pastillas, es una consulta a la guardia súper frecuente de cualquier tipo de medicación, entonces siempre todo desde las manos del nene para arriba. Bien, bien, perfecto. Otra lesión muy común es la de los dientes, ¿no? ¿Qué pasa con eso? Porque bueno, van explorando y bueno, pasan caídas. cosas. Claro. Hay que separar si es un diente temporario, si es un diente definitivo. En general lo que hay que ver es si ese diente se parte o se sale de raíz. El temporario es el de leche. Ahí está. Sí, el famoso diente de leche. Diente. Si este diente de leche se cayó con la raíz completa, en general ese diente no tiene indicación de volver a aplicarse de manera rápida. Entonces habría que frenar el sangrado, como decíamos también con la lesión, haciendo compresión. Siempre una vez que está haciendo uno el tapón, digamos, de compresión, hay que retirarlo con cuidado, porque a veces al retirarlo rápido rompemos de vuelta ese taponcito y vuelve a sangrar. Y siempre hay que avisar al odontopediatra o al pediatra de cabecera para ver cómo quedó esa encía, si quedó algún resto o no. Distinto es si es un diente definitivo, que ya es cuando una vez que recambian los dientes los niños, que ese diente, si es en un plazo, una ventana de media hora, 1 hora y salió completo, tiene indicación de volver a aplicarse. Obviamente lo reaplican los odontólogos, nosotros en general en la guardia no hacemos ese tipo de procedimiento. Y el tema es cómo traslado el diente desde mi casa hasta la guardia. Lo ideal siempre es trasladarlo a alguna solución líquida, sea o solución fisiológica o sea leche. No hay que ponerle ningún envoltorio, no hay que ponerle ninguna servilleta, ningún papel, porque ahí estamos contaminando esa raíz del diente. Y si el nene llegara a ser grande y se anima, también se lo puede poner en la boca y con la misma saliva lo va lubricando. Pero lo importante es una consulta urgente, porque tenemos esa ventana y si pasa esa ventana, como que la raíz del diente no está permeable para poder volver a aplicar ese diente. Y la última lesión, y ya pasamos hacia el final de este capítulo,
tiene que ver con los ojos también, ¿no? Es un motivo bastante frecuente de consulta, me Sí, imagino. el tema de los ojos es un tema muy respetado por nosotros los pediatras, ¿sí? En general, lo que siempre decimos es, necesito la observación de un oftalmólogo, la observación con las lámparas necesarias para ver si generó úlcera de córnea, si hay lesión, si hay algo que tenemos que prestar atención. Lavaje con solución fisiológica y urgente una guardia oftalmológica, ¿sí? O sea que hay lugares donde podemos asistir y concurrir. Hay lugares oftalmológicos, tanto privados como públicos, donde podemos asistir y quedarnos tranquilos de que ese ojo no está sufriendo y no tengo que hacer nada más que limpiarlo o colocarle algún colirio. Bien, bien. Hay una situación más extrema, ¿no? Más grave, eso me lo van a saber decir ustedes, pero más extrema de todas las que estamos mencionando, y tiene que ver muchas veces cuando los chicos los bebés en realidad empiezan a comer, y estamos así evitando que se atraganten, algo que va a suceder. Que va a suceder y que el bebé en general lo puede resolver. Bien. ¿Está claro? Porque tiene mecanismos para poder resolverlo. ¿Qué pasa cuando no? Ahí es tu pregunta. Entonces, ahí vamos. es normal que un bebé, cuando esté incorporando el semisólido, pueda generar un reflejo que haga una náusea, una tos o demás. Pero ahí empieza el mecanismo de liberación del bebé para poder manejarlo y mejorarlo. El asunto es cuando no lo puede manejar, y ahí sí tenemos que tener maniobras para poder hacerlo. Valen siempre habla de la importancia de hacer cursos de RCP, de resucitación cardiorrespiratoria, cardiopulmonar. ¿Por qué? Porque en eso aprendemos la maniobra de Heimlich, aprendemos la maniobra de desobstrucción de un bebé, que ahora la vamos a charlar, pero también aprendemos a cuándo esto pasó de color y necesitamos salir urgente o empezar a hacer algo en casa. Entonces, todos los que tenemos pibes tenemos que tener algún conocimiento en RCP, eso es importante. Hay cursos gratuitos, hay cursos pagos, pero vale la pena hacerlo. Y con respecto a las maniobras, sí, hay dos, ¿sí? Sí. La de los bebés, que es la desobstrucción, que es en general flexionando una pierna y poniendo la otra, apoyamos al bebé cabeza abajo con el torso hacia arriba, ¿sí? Sí. Y empiezo a golpear entre medio de las escápulas, ¿sí? Las escápulas son Los omóplatos. los omóplatos, ¿sí? ¿Ok? Entonces, golpes secos entre medio de las escápulas, lo doy vuelta, veo si reacciona, vuelvo a hacerlo. Obviamente esto hay que aprenderlo, pero más o menos es así. No, está bien. Y después la maniobra de Heimlich, que es la desobstrucción, que colocando la mano, ¿sí? La persona se nos pone en el medio a nosotros y nosotros como que lo abrazamos. Sí. Hacemos puño de la mano, nos abrazamos y lo colocamos debajo de lo que es la punta del esternón, y es para adentro y para arriba. Y ahí tratamos como de levantarlo y tratar de esa manera hacer el reflejo del vómito y que elimine el objeto. Eso se aprende. Perfecto. Entonces, por favor, instruyámonos para tener esas herramientas de que cualquier cosa que pase podemos actuar hasta llegar al lugar necesario para que lo asistan. Y la idea era, más que nada, en esta última parte, mencionarlo para que se informen, para que se instruyan, porque no es accesorio saberlo, es importantísimo No, es saberlo. importantísimo, y insisto, yo lo digo acá tranquilo, pero cuando ella se ahogó con un pedazo de queso, Ay, no. me puse verde yo Claro, también. Y claro. me temblaban las piernas cuando terminé de hacer todo. Acá está conmigo, Acá ¿no? está. Pero yo después me acuerdo sentado en la pizzería, las piernas me temblaban así y me puse a llorar y me fui de la pizzería porque digo, ¿qué acabo de vivir? Claro, Y con un pedazo de claro. queso. Y una cosa importante es que si el chico está tosiendo, ese reflejo de la tos es lo que está el chico tratando de eliminar ese pedacito de lo que haya tragado. Entonces, si el nene tose, en general hay que dejarlo toser. Uno hace la maniobra de desobstrucción cuando ves que con la tos no lo logra resolver, o deja de toser y está con la arcada, digamos, sin respirar. Bueno, y más allá de las situaciones puntuales que fuimos marcando y cómo actuar, ¿no?, frente a cada uno de estos síntomas, me gustaría que repasemos qué tiene que tener nuestro botiquín de primeros auxilios en casa para, de alguna manera, estar tranquilos con que contamos con eso, ¿no? ¿Qué tendría que tener? Mira, una cosa es el botiquín de viaje y otra cosa es el botiquín de casa. Ahí está. ¿Sí? ¿Ok? En general lo que tenemos que tener es antitérmicos, ¿sí? Una solución fisiológica para la limpieza, las gasas estériles para poder hacer la oclusión que hemos hablado si sangraba o demás hasta llegar al lugar, ¿sí? La utilización de algún antihistamínico,
¿sí? Cosa de que si hay una picadura y tu pediatra te enseñó cómo utilizarlo, ya podés, una urticaria me refiero, ya podés empezar a actuar hasta que mientras lo vas llamando, como vos me enseñaste, ya le di tal cosa, pero tal otra. Entonces, esas cosas básicas tienen que estar siempre. Bien. Obviamente, cuando nos vamos de viaje, a veces llevamos alguna otra cosa más como para, si podemos guiarlos, ir guiándolos, pero lo básico es esto que te dije. Antihistamínico, sí, recomendado y dado por el pediatra de cabecera, no comprado por el paciente. Yo siempre, cuando nosotros hablamos en nuestras redes, nunca damos dosis, nunca damos formas de tomarlo. Eso te lo tiene que instruir tu pediatra y darte las pautas claras tu pediatra de cabecera, que es el que mejor conoce a tu pibe o piba, ¿sí? Y el resto de las cosas para una emergencia, tener la solución fisiológica, tanto para lavar lesiones como para lavar el ojo, como estuvimos hablando, y las gasas para hacer todo el resto del procedimiento. Y después también depende del antecedente que tenga ese niño o niña, porque si tiene antecedentes de broncoespasmo y siempre vas a tener que tener PAF en tu casa, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado, por ejemplo, con el uso de saturómetros, que todos los papás hoy en día lo compran, y hay que saber usarlo, hay que saber que hay saturómetros de niños y hay saturómetros de adultos, y usar el de adulto en un niño te va a dar valores bajos, te vas a asustar, y en realidad es un valor que en realidad no es real. Claro. Entonces, después cada uno tiene ciertas cosas que según los antecedentes de tu hijo o hija, hay que ir adaptándolo. Bueno, muchas gracias a los dos, a los lamas, por haber participado de primerizos de este capítulo que, si bien recalcamos y lo dijimos durante todo el capítulo, de no dejar, por supuesto, de consultar con su pediatra de cabecera, pero sí, bueno, nos da algunas respuestas, nos da tranquilidad frente a estas situaciones que son más comunes de lo que uno piensa, ¿no? Criar tiene este riesgo de aventurarnos a algo que desconocemos y que tenemos que ir aprendiéndolo. Yo siempre digo, un primer hijo es un desafío tremendo, por todos estos miedos que tenemos y por ponernos de acuerdo los dos que llevamos a cargo o la familia monoparental que lleva a cargo este nuevo desafío. Con un segundo ya discutimos, ya peleamos, ya sabemos qué pasa, ya sabemos y es mucho más relajado. Pero el primero se lleva todo. Siempre dice Valen, si a Chabela lo hubiese... Y bueno, Chabela fue segunda, le digo, se llevó el don de la segunda, es así, la experiencia. Y también el aprender a que muchas veces la gente quiere opinar o da consejos, no tomándolos como bajadas de línea, sino como opiniones, porque uno tiene que cometer sus errores. Yo siempre le digo, papá, yo espero que vos me dejes cometer mis errores y vos me veas y digas, sí, ya sé que te estás mandando una macana, pero equivocate y viví tu experiencia como mamá. Siempre y cuando no haya riesgo de vida. Tal cual. Claro. Los errores son todos bárbaros y los tenemos que experimentar, pero como yo siempre digo, la función de un pediatra de cabecera no es decirte cómo criar a tu infancia. Eso es algo tuyo y viniste con una misión a cumplir y estoy seguro que la vas a poder hacer. Yo solo te voy a decir cuando te fuiste a los extremos donde hay un riesgo importante. Ahí está, qué lindo eso. Muchas gracias de nuevo. Por Gracias. favor, un placer.